Hoy presentamos los primeros dictadores en la historia. Hoy pensamos en los dictadores de los países actuales como aquel que se arroga o recibe todos los poderes políticos, y apoyado en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica. Durante la etapa republicana de la antigua Roma, la misma estaba gobernada por 2 cónsules, y el Senado decidió que en algunos casos era necesario que una sola persona tomara ciertas decisiones. Por ello, en ocasiones, uno de dichos cónsules se convirtió en dictador. Los dictadores gozaban de muchos privilegios. Contaban con la potestad de cambiar la ley romana. No podían usar ningún dinero público que no fuera el que el Senado les otorgaba. El primer dictador. Tito Larcio fue elegido para desempeñar el consulado en los años 501 y 498 a.C. Fue elegido dictador para sofocar una rebelión organizada por varias ciudades que querían restablecer en el poder al rey romano más reciente, Tarquinio el Soberbio. Como dictador, celebró un censo de ciudadanos, resolvió las querellas entre romanos y latinos, presidió los comicios consulares y antes de que expirara su mandato, dimitió. Los dictadores no podían ocupar el cargo durante más de 6 meses. Lucio Quincio Cincinnato es recordado como un ejemplo de honradez, rectitud y espíritu cívico al despojarse del cargo de dictador a los pocos días de su nombramiento una vez concluida su misión, a pesar de poder prolongar sus estatus durante 6 meses. En Roma no se dieron 2 dictaduras iguales, ya que cada circunstancia histórica exigía poderes y líneas de actuación diferentes. Los dictadores fueron nombrados en el cargo, solo cuando era estrictamente necesario. Por lo tanto, la palabra dictador tuvo un significado muy diferente a como la entendemos hoy. Lucio Cornelio Sila, un dictador sin límites. Tras su triunfo en la Primera Guerra Mitridática, 89-85 a.C., el general Lucio Cornelio Sila regresó triunfal a una Roma que años antes le había declarado enemigo público. A través de la fuerza de las armas, consiguió implantar en la ciudad la llamada dictadura de Sila, del 82-79 a.C., un régimen del terror, en el que murieron asesinados miles de ciudadanos romanos. Lucio Cornelio Sila Félix, fue nombrado dictador sin límite de mandato y sin las restricciones de dictadores anteriores. Estas condiciones no fueron bien recibidas por los romanos. Cabe recordar que uno de los principios políticos inalterables era la prohibición de restaurar la monarquía, por lo que existió un rechazo a la implantación del poder absoluto. De inmediato se redactaron las proscripciones, listados de acceso público que contenían los nombres de cientos de ciudadanos que a partir de ese momento pasaban a ser enemigos públicos de Roma. Los mismos eran figuras de la élite social romana que en algún momento del pasado habían demostrado no ser partidarios del bando del nuevo dictador silano. No solo se puso precio a sus vidas y se ofreció impunidad a sus asesinos, sino que se prohibió expresamente prestarles cualquier tipo de ayuda. Además, todos sus descendientes perdieron sus derechos como ciudadanos, sus propiedades y bienes, incluidos los esclavos, fueron confiscados por el Estado. La dictadura de Sila fue muy particular, puesto que desaparecía el límite temporal de 6 meses, se le concedió redactar leyes y organizar el Estado. Cualquier decreto propuesto por él se convertía automáticamente en una ley, sin necesidad de consultar al pueblo. El objetivo de su dictadura era fortalecer el Senado. Entre otras cosas, se limitó el papel político de los tribunos de la plebe, ahora no podrían proponer ley alguna sin la aprobación previa del Senado, al ser elegidos quedaban inhabilitados para ejercer cualquier otro cargo público. Se aprobó una ley que buscaba limitar la autonomía de los gobernadores provinciales, de modo que sus decisiones estuvieran más controladas por el Senado. Precisamente en la Cámara se sentaron 300 nuevos miembros escogidos previamente por Sila, con lo que el número total pasó a ser de 600 miembros. Cuando consideró que su tarea de reconstrucción institucional, social, económica y religiosa del Estado había terminado, Sila renunció voluntariamente a la dictadura. Aún así, se mantuvo activo, puesto que fue elegido cónsul para el año 80 a.C. junto a Metelo Pío. Una vez terminado su año de mandato, abdicó de todos sus poderes y se retiró de la vida pública.
Finalmente, a mediados del 78 a.C., el hombre que había ostentado un poder casi absoluto en Roma murió de una enfermedad natural. En el verano de ese mismo año se leyó públicamente en Roma el testamento del dictador, en el que solicitaba un funeral apoteósico pagado a expensas del Estado y la concesión de un terreno público en la ciudad para erigir un monumento en su honor. No hay de qué preocuparse, solo se están cumpliendo mis órdenes. Lucio Cornelio Sila Félix, frase dicha al Senado mientras que más de 3.000 hombres estaban siendo asesinados. Con Lucio Cornelio Sila se empieza a poner de manifiesto el real concepto de dictador, como lo conocemos ahora en la actualidad. Julio César, dictador perpetuo. Julio César es una de las figuras más importantes y conocidas de la historia de Roma. Se cree que abusó del poder absoluto y que fue asesinado con justicia, escribió el historiador latino Suetonio refiriéndose a César. En su opinión, el famoso estadista despreciaba la república y había recibido honores excesivos, como la dictadura perpetua. César alcanzaría la cima del poder y se convertiría en una de las figuras más importantes de la historia de Roma. Todo ello a pesar de haber nacido en el seno de una familia aristocrática que, aunque no había dado a la república grandes hombres, sí la había nutrido de altos funcionarios. En este ambiente, el joven Julio César pronto destacó por su enorme ambición y ganas de llegar más lejos que sus antepasados. César accedió a su primer cargo de importancia gracias al dinero que Craso le prestó para los sobornos. Esta práctica de comprar voluntades estaba muy extendida. Gracias al dinero, César fue nombrado gobernador de la Hispania Ulterior. Allí, pasó la mayor parte de su mandato sometiendo a las tribus celtas, ampliando su red de contactos con las oligarquías locales y atesorando fama. Pero a pesar de sus éxitos no estaba satisfecho y regresó a la capital para seguir escalando en la política. Al regresar a Roma, el Senado, que desconfiaba de César, obstruyó su ascenso. La institución, controlada por la alta aristocracia, también bloqueaba los proyectos de Pompeyo, ilustre general y poseedor de una notable fortuna, y de Craso, que era el hombre más rico de Roma. César aprovechó su oportunidad. Pactó con ambos para que todos consiguieran sus objetivos. Se había constituido el primer triunvirato. Gracias a su nueva alianza, Julio César fue nombrado cónsul y, desde el cargo, no solo se enriqueció, sino que se granjeó el fervor popular impulsando una serie de reformas. Pero pese a haber alcanzado la cumbre del poder en Roma, a César le faltaba la gloria militar que le permitiese escalar más alto. Aprovechó una rebelión de la tribu celta de los helvecios para dirigirse el año 58 a.C. más allá de los Apeninos, en calidad de procónsul al mando de 4 legiones. Puso fin a la amenaza de los helvecios y cuando hubo empujado a los germanos más allá de la línea del Rin, se dedicó a someter a la Galia, que estaba habitada por cientos de pueblos celtas independientes entre sí. La superioridad táctica de las legiones era evidente. César compensaba la inferioridad numérica con la división entre los galos. De esta manera, poco a poco, combinando trampas, sobornos, traiciones, combates y una fulgurante rapidez de movimientos, fue haciéndose dueño de toda la Galia. Sin embargo, una importante sublevación en 52 AC puso en jaque el dominio romano de la región. Por primera vez un jefe galo del centro, Vercingetorix, consiguió solucionar el grave problema de desunión que tenían los galos. Julio César, tras diversas batallas, asedió Alesia, donde se había refugiado Vercingetorix a la espera de que acudieran miles de galos en su ayuda. Esto obligó a César a luchar en todos los frentes para evitar ser exterminado. Al final, el jefe galo se rindió y pidió gracia para su ciudad. Alesia no fue arrasada, pero todos sus habitantes pasaron a ser esclavos. César había ganado para Roma una inmensa y rica región. La Galia ya estaba sometida. Era hora de volver a Italia. Pompeyo había conseguido que el Senado le concediera amplios poderes para controlar la situación. Craso, por su parte, murió en una insensata guerra contra los partos, que derrotaron a sus legiones en Carras. El equilibrio en el triunvirato se había resquebrajado y Pompeyo empezaba a acumular mucho poder. Pompeyo aprovechó su posición para apartar del poder al único que podía hacerle sombra.
Julio César. Así, privado de su cargo de procónsul, y sin ejército a sus órdenes, César pasaría a ser un ciudadano más. Pocos días después, César reunió a su legión favorita, la 13. Los arengó como amigos, pues había compartido con ellos las penalidades de la guerra. Les expuso que no tenía más remedio que tomar las armas. Entre sus hombres había romanos, pero sobre todo celtas y galos del norte de la península itálica, a los que había otorgado una ciudadanía romana que el Senado se negaba a reconocer. Era evidente que para aquellos hombres su patria era César, no Roma, y que los vínculos que habían establecido con él eran de una fidelidad inquebrantable. Tras iniciar la marcha, el 10 de enero de 49 AC cruzó el Rubicón. Comenzaba la guerra contra Pompeyo. La rapidez de actuación, la fidelidad y calidad de las legiones de César se convirtieron en la mejor arma contra la superioridad en hombres y territorios dominados por Pompeyo, el cual derrotado huyó hacia Egipto, estado vasallo de Roma, con la intención de reorganizar las fuerzas que le quedaban en Asia y África. Pero en Alejandría, el rey Ptolomeo quiso ganarse el favor del vencedor y ordenó asesinarlo. Pompeyo fue apuñalado por la espalda y su cabeza llevada a César como regalo. Este se horrorizó al verla, pero encontró consuelo en los encantos de Cleopatra, hermana del rey egipcio. Algunos de los pompeyanos lograron huir a Hispania, y en Andalucía reorganizaron sus fuerzas con la ayuda de los hijos de Pompeyo. A ellos tuvo que enfrentarse César en la última gran batalla, la de Munda, en 45 AC, donde venció. La guerra civil había terminado. En esos años el Senado le había dado a César el título de dictador. Primero por un decenio, pero poco después de forma vitalicia. Combinó la guerra con la acción política. No impulsó ninguna medida revolucionaria, pero sí reformas. Lo cierto es que la acumulación de atribuciones poco le diferenciaba de un rey absoluto o de un tirano. Muchos comenzaron a pensar que quería convertirse en monarca. Fue prolongando la restauración o no de la república, aunque prometió aclararlo todo a la vuelta de su expedición contra los partos. Por desgracia, no llegó a hacerlo. El 15 de marzo del año 44 AC, 3 días antes de la expedición, fue asesinado por los que temían que se proclamase rey. Sus asesinos, con su hijo adoptivo Bruto entre ellos, que anhelaban mantener las esencias democráticas de la república, le abrirían la puerta a un poder supremo, absoluto, superior, el del imperio. Frases de César. Es la ley de la guerra, que los vencedores traten a los vencidos a su antojo. Divide y vencerás. En latín, alea iacta est. La suerte está echada. No me importa si me respetan, mientras me teman. Con Julio César se empieza a poner de manifiesto el real concepto de dictador. La dictadura romana es la institución que funde los cimientos de las modernas dictaduras que perviven hasta hoy. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre. La felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.